En esta sesión vamos a entrevistar al señor Cristóbal Colón, fundador de La Falleda, dentro del marco de la Summer School del proyecto Reflow. Primero de todo, nos gustaría dar el agradecimiento de haber accedido a esta entrevista y por su tiempo en nombre del proyecto Reflow y en especial en nombre del CT Beta. Y si me permites, antes de empezar las preguntas y la entrevista, nos gustaría leer un pequeño fragmento para poner en contexto a los estudiantes de doctorado. Entonces, si me permite, Cristóbal Colón, psicólogo y fundador de la cooperativa La Falleda, una fábrica de yogures y otros productos lácteos ubicada en la comarca de la Garrocha, en Cataluña, cuya plantilla está integrada en su mayoría por personas que padecen alguna enfermedad mental, como ustedes les llaman, con capacidades diferentes. Una idea que se le ocurrió cuando, trabajando en un manicomio, vio las dificultades que los enfermos mentales tenían para conseguir trabajo. La cooperativa La Falleda es una empresa sin ánimo de lucro que invierte sus ganancias en la infraestructura de la fábrica y la granja y cuenta con programas de vivienda y ocio. Entonces, ¿nos podría explicar cuál es la historia o inicios de La Falleda y de dónde sale la idea? Bien, como tú has dicho, mi profesión es de psicólogo. Yo estuve en mi juventud trabajando en 3 hospitales psiquiátricos y bueno, constaté que el trabajo, la actividad laboral, podía ser una herramienta de rehabilitación de estas personas que estaban ingresadas. En aquella época pues eran manicomios, en donde había unas políticas de reclusión, es decir, y con esta idea pues decidí salir de la estructura hospitalaria, de la estructura de manicomial, con la idea de crear una empresa que permitiese que estas personas pudiesen realizar un trabajo útil, porque pienso esto, bueno, que el trabajo es un elemento fundamental en la vida de las personas y de estas personas todavía más, ¿no? Con lo cual la idea es así de sencilla, ¿no? Es decir, el trabajo es útil para todos y en este caso, pues para estas personas con graves problemas psiquiátricos, entendíamos que era una herramienta fundamental. ¿Qué objetivos y misión tiene la cooperativa? El valor social es un eje en este proyecto. ¿Por qué? Bueno, es la verdadera razón de existencia del proyecto de La Falleda. No es hacer yogures, ¿eh? Yo siempre digo que nosotros aquí no venimos a hacer yogures, sino que lo que hacemos es facilitar la vida a las personas haciendo yogures, ¿no? Es decir, para nosotros no solamente la fábrica de lácticos, sino toda la actividad empresarial que hacemos más cosas. Tenemos una empresa de jardinería, es decir, tenemos otras actividades empresariales. Para nosotros son herramientas, medios para conseguir un fin. De hecho, eso pienso que tendrían que ser las actividades económicas tendrían que ser medios y no fines, ¿no? Pero en nuestro caso lo tenemos absolutamente claro, ¿no? Que nuestra verdadera misión, la finalidad de la existencia de este proyecto tiene que ver con que las personas se puedan ganar la vida y tengan un proyecto vital satisfactorio, ¿no? ¿Cómo describiría su modelo de negocio? Bien, es decir, nuestro modelo de negocio es un poco continuando con esta reflexión que hacíamos anteriormente. Es decir, nosotros entendemos que el mundo de la empresa, que el mundo de los negocios o de las actividades económicas, que evidentemente tienen que tener una rentabilidad, porque si no, no se sostienen, nosotros entendemos que esta rentabilidad económica tiene como foco las personas que están dentro, ¿no? Es decir, que nosotros no, es decir, como has dicho anteriormente, nosotros no somos una estructura con ánimo de lucro. Sí que tenemos ánimo de margen, es decir, nosotros tenemos que ganar dinero, simplemente que este dinero se queda en el proyecto para beneficio de todas las personas que estamos dentro, ¿no? Con lo cual nuestro modelo de negocio es tener una actividad que resuelva una necesidad social. En este caso estamos hablando de productos lácteos y los productos lácteos se consumen, con lo cual hay muchas personas que necesitan que el mercado les ofrezca unos productos de calidad y nosotros lo que hacemos es esto, es decir, ofrecerles unos productos entendemos, de altísima calidad,
pero con el objetivo de que quien está haciendo todo este trabajo pues de cuidado del ganado, de las vacas y la elaboración de productos y la distribución, bueno, todo la estructura que se necesita para desarrollar este tipo de negocios, son los verdaderos protagonistas. Y en este caso, que son personas con ciertas dificultades en su vida y en su trabajo, pues para nosotros esto es un reto fundamental, porque tenemos que cumplir dos objetivos. El de satisfacer una necesidad del mercado, con lo cual haciendo unos buenos productos y distribuyéndolos y que estén en el lugar adecuado, y por otra parte atender a las personas que tenemos dentro de la organización, que como he dicho, pues tienen sus propias dificultades, ¿no? Ese sería, y evidentemente es un modelo de negocio particular, porque tiene esta doble dificultad, ¿no? Es decir, y si todos somos conscientes de que cualquier actividad económica es compleja, cuando esa complejidad propia de cualquier actividad económica le añades la complejidad de tener un equipo de personas con sus propias problemáticas, pues la problemática se multiplica, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra razón de ser y eso es lo que nos apasiona, ¿no? Cuando venimos aquí a trabajar todos los días. Yo cuando hice mis primeras clases como decía mi profesor, de marketing, me decía, dice Cristóbal, el marketing va de diferenciarse, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a hacer yogures a raíz de la implantación en Europa de las cuotas de leche, es decir, la política agraria común. En el año 92 había un excedente en toda Europa enorme de mantequilla y de productos lácticos, entonces decidieron acotar la producción de leche en toda Europa. Con lo cual nosotros nos redujeron, nosotros ya teníamos una ganadería que producían, que éramos productores de leche, que se la vendíamos a la Nestlé en concreto, con lo cual tuvimos que, para no destruir puestos de trabajo, decidimos utilizar esa materia primera para hacer derivados lácticos, ¿no? Entonces una de las preguntas que nos hicimos es ¿qué hacemos? ¿Hacemos quesos? Y entendimos que, volviendo a tu pregunta, es decir, cuando dijimos si nos tenemos que diferenciar, nos parecía más fácil diferenciarnos en el mundo de los yogures, en donde habían tres actores fundamentales, la Danone, la Yoplait y la Nestlé. Si nosotros sacábamos al mercado un producto diferente, que ahora le llamáis de kilómetro cero o productos de proximidad, pero te estamos hablando de hace del año 93, ¿cuánto hace? 27 años, ahora hará 28, en febrero de este año, hará 28 años que salimos al mercado, entonces nadie hablaba de este tipo de conceptos y nosotros lo teníamos claro, ¿no? Que entonces lo que hicimos fue salir al mercado con este concepto de yogur de granja para diferenciarnos de los yogures que había en el mercado, que eran yogures que los producían grandes multinacionales con proyectos muy industrializados y bueno, y de hecho yo pienso que la clave de nuestro éxito en el mercado ha sido esta, ¿no? La de el consumidor nos ha percibido como un producto diferente, de proximidad, como un proyecto bueno, que nos han elegido. En una lucha totalmente desigual con estas multinacionales, ¿no? Nunca os habéis publicitado. ¿Por qué? Bueno, hay tres razones. Una primera obvia y era es decir, la publicidad es muy cara, ¿no? Con lo cual nosotros somos pobres de solemnidad, con lo cual nosotros no teníamos recursos para invertir en publicidad. La primera razón, y muy casi definitiva, ¿no? Pero habían dos más. La segunda era que yo no me creo la publicidad, es decir, yo pienso que la publicidad, la mayor parte de la gente mínimamente lista sabe que te están engañando, es decir, que te están vendiendo una moto. Y luego la tercera, de que nosotros no... Una de las preguntas que me hacen además, ¿por qué no publicitáis que sois un proyecto social? Entonces yo les digo que
que no me parecería una buena estrategia de publicidad decir que los mejores yogures del mundo que decimos que hacemos nosotros los hacen gente con enfermedades mentales, es decir, la gente no sería un buen argumento de venta. Y segundo, que nosotros internamente nos convencemos de las muchas capacidades que tenemos, es decir, subrayamos el potencial que cada individuo tiene y cada cual tenemos el que tenemos. Con lo cual, a mí me daría mucha vergüenza salir de mi despacho y encontrarme con mis colaboradores que les digo que todos somos muy capaces y que el anuncio que hiciésemos en la publicidad dijéramos que somos discapacitados, ¿no? Con lo cual habría una contradicción en el mensaje, que nosotros intentamos ser coherentes, ¿no? Intentamos hacer lo que decimos y lo que pensamos, ¿no? ¿Creéis que vuestras particularidades se trasladan a los clientes? Sí, sí, es decir, nosotros actualmente creo que debemos de estar ahora, que tenemos como 2.500.000 personas en Cataluña. Bueno, es decir, hay que decir a nuestros oyentes que nuestro mercado es Cataluña, es decir, nosotros es decir, nuestro mercado está limitado a la comunidad de Cataluña y no queremos salir, porque para nosotros el concepto de producto de proximidad es un elemento de identidad de nuestro proyecto. Yo soy de los que pienso que esa máxima que enseñan en las escuelas de negocio de que o creces o desapareces es mentira, que pienso que podemos desaparecer todos por un crecimiento desmesurado. Con lo cual el tema pasa por aquí, ¿no? Es decir, nosotros queremos mantener una calidad de nuestros productos que pasa por un no crecimiento, ¿no? ¿Qué es para usted la sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad es un concepto que de tanto utilizarlo lo acabaremos gastando. Y me parece importante que podamos matizar qué significa eso de ser sostenible. Yo antes he comentado que nosotros, por ejemplo, no queremos crecer, ¿no? Porque yo siempre en conferencias o en clases que imparto, siempre les digo que aquellos que piensan que se puede crecer hacia el infinito en un mundo finito, o es tonto o ha estudiado económicas, ¿no? Y nosotros pues ni hemos estudiado económicas ni somos tontos, ¿no? Con lo cual la sostenibilidad yo pienso que es algo que nosotros entendemos por nuestro propio origen social. Creemos que la actividad humana tiene que tener presente fundamentalmente a las personas, pero las personas vivimos en un entorno, ¿no? Con lo cual es evidente que el equilibrio ecológico de nuestro planeta está, yo diría que casi sentenciado, porque bueno, yo ya tengo una edad y llevo años y años y años oyendo hablar del mismo tema, pero no veo que la gente se lo tome en serio. Con lo cual, el problema es cómo equilibrar los intereses económicos y la avaricia y la codicia, que es un vicio muy extendido, con ese equilibrio tan frágil que es en el medio en el que estamos, ¿no? Con lo cual, si tú me preguntas qué es para mí la sostenibilidad, pues de alguna manera sería buscar ese equilibrio entre el respeto a los seres humanos y el entorno en el que vivimos, con una actividad económica que pretenda no el crecimiento. Repito, yo pienso que el problema en el que nos encontramos pasa porque hay una avaricia insaciable en todos nosotros, que eso no es sostenible, ¿no? Es decir, eso no es sostenible. ¿Cómo habéis influido la bioeconomía rural? Para los que no sepan dónde estamos, nosotros estamos en la reserva integral de un parque, del parque de la zona volcánica de la Garrocha. Y si estamos aquí no es casual, es decir, nosotros cuando salimos del manicomio, antes he dicho que sabíamos que el trabajo podía ser una herramienta
fundamental en la reconstrucción de la vida de estas personas, pero además sabíamos que si podíamos trabajar en un medio natural, esos beneficios que nos iba a dar el hecho de trabajar en la naturaleza con animales y tal, nos iba a multiplicar los efectos de esa estrategia que nosotros queríamos, ¿no? Con lo cual, el hecho de que nosotros hayamos estado en el medio natural por una estrategia terapéutica y hayamos tenido éxito, esto ha tenido una repercusión en el entorno nuestro. Es decir, nosotros actualmente pues, tenemos a 5 granjas asociadas, y nosotros no salimos al mercado a comprar leche, sino que de alguna manera tenemos toda la estructura de suministro de materias primeras integrada, con lo cual nuestra actividad económica está absolutamente ligada con el entorno en el que nos movemos, ¿no? Pero aparte de esta influencia de tipo económico, que es clarísima, tú antes me has dicho que no nos hemos publicitado, pero me he olvidado de decirte que por esta casa pasan 50.000 personas cada año que vienen a visitar el proyecto y que nos hemos convertido en un polo de atracción de personas que vienen del entorno urbano de Barcelona, con lo cual acabamos siendo un dinamizador del turismo de calidad que potenciamos en esta comarca, ¿no? Pero hay otro elemento que me parece muy significativo, y es que nuestra presencia en la comarca durante 40 años, hace 38 años que comenzó el proyecto, ha permitido cambiar la percepción que los habitantes de esta comarca tenían sobre las personas que padecen una enfermedad mental o que tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, les hemos podido demostrar que cuando nosotros decimos que trabajamos con personas de capacidades diferentes, eso podía ser pues como lo de la sostenibilidad, ¿eh? Algo que queda bien. Oiga, no, mire usted, nosotros estamos haciendo 100 millones de yogures cada año y los hacemos porque los vendemos, y los hacen estas personas, ¿no? Con lo cual, la percepción que la sociedad de la comarca tiene del fulanito y del menganito y del otro que los conocían, y ahora ya no son quienes se pensaban que eran, sino que ahora son unas personas que están trabajando en una empresa de éxito, ¿no? Con lo cual, no solamente hemos colaborado o contribuido a una dinamización económica, sino a un crecimiento espiritual de la gente, ¿no? Es decir, ahora la gente nos respeta o respeta a nuestros trabajadores de una manera diferente de lo que hacía hace 40 años, que me parece importante. ¿Qué obstáculos y desafíos habéis encontrado y cómo os habéis salvado? Bueno, tendríamos que estar horas para hablar de los obstáculos. Evidentemente, es decir, todo el mundo sabe que cualquier proyecto que en la vida requiere de muchísimo esfuerzo y de muchísima suerte, ¿no? Porque a veces hay gente que se esfuerza y no le salen bien las cosas, ¿no? Nosotros, evidentemente, nos hemos encontrado con todo tipo de obstáculos, ¿eh? Porque si nos remitimos al año 82, cuando salimos del manicomio, y os recuerdo, pues eso, cuando me preguntaban, ¿y usted quién es? Pues mire usted, me llamo Cristóbal Colón, soy psicólogo y vengo del manicomio y quiero montar una empresa con enfermos mentales, ¿no? Es decir, pues la gente se quedaba sorprendida, ¿no? No teníamos dinero, no teníamos ningún proyecto. Es decir, sí, teníamos un proyecto de que queríamos montar una empresa, pero no sabíamos qué. Y eso que ahora le llamáis el know-how, ¿no? Pues era 15 años de manicomio, ¿no? Es decir, que la media habíamos estado, es decir, todo nuestro conocimiento era ese, ¿no? Con lo cual, imagínate tú que con estas bases, llegar actualmente, somos 400 personas, repito, hacemos millones de yogures sin publicidad, que tenemos un éxito como empresa, pues nos hemos encontrado con todo tipo de dificultades, ¿no?
Si bien es cierto que teníamos un elemento fundamental, y es que a peor no podíamos ir, ¿no? Con lo cual volver al manicomio era la única cosa que teníamos clara que no queríamos hacer, ¿no? Con lo cual eso te da una fuerza tremenda para levantarte por la mañana y saber que no tienes vuelta atrás, ¿no? Que tienes que tirar adelante, ¿no? Y un elemento fundamental, que nosotros éramos muy sabios. Es decir, el manicomio te da una gran dosis de sabiduría, porque cuando salimos de allá sabíamos que no sabíamos, ¿no? Con lo cual era una condición de que cuando querías hacer algo, es decir, pues fíjate tú, ¿qué sabíamos nosotros de hacer yogures? ¿No? Nada. Con lo cual, cuando sabes que no sabes, lo que haces es buscar a alguien que sepa más que tú, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos ido haciendo a lo largo de toda nuestra historia, buscar a personas que quisiesen colaborar con un proyecto tan apasionante como el nuestro y aportasen aquellos conocimientos que nosotros necesitábamos. Además de vuestro compromiso social, también tenéis un fuerte compromiso con la innovación. ¿Nos podrías contar más? Sí, yo antes he dicho que nosotros empezamos el proyecto en el año 82, en el año 84 nos vinimos a esta finca, a este territorio que es maravilloso, es un bosque de hayas y unos prados extraordinarios, con lo cual nuestro compromiso con la innovación social tiene que ver con nuestra propia identidad de dónde venimos, pero si estamos aquí hay otro compromiso con la innovación, que es con la innovación ambiental. Es decir, nosotros tenemos un compromiso, repito, es decir, desde el primer día, no como otros que se han añadido al discurso ambientalista porque se vende, y nosotros desde el primer día estamos aquí. Y evidentemente estamos abiertos a cualquier mejora o a cualquier innovación que nos permita, pues eso, ser coherentes con ese concepto que tú antes me preguntabas sobre la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué proyectos de innovación hay actualmente en La Falleda? Sí, nosotros, es decir, tenemos montones de proyectos. Es decir, nosotros desde siempre hemos intentado, y como te he dicho, desde la humildad de saber que no sabes, pues asociarte, pues en este caso con vosotros, ¿no? Con el Centro Beta, para que nos ayudéis a poder resolver montones de problemas que cualquier industria tiene, ¿no? Desde reducir los consumos hasta disminuir los efectos de los residuos que puedes generar. Nosotros tenemos una granja de vacas, que tenemos proyectos con vosotros de mejora de los residuos para intentar recuperarlos como fertilizantes en los suelos. Este proyecto concreto de Reflow, que es muy específico y como muy tecnológico, que a mí se me escapa un poco el entender esas cosas que hacéis, que son un poquito raras para mí, pero evidentemente que esto, ¿no? Es decir, que nuestro afán de mejorar nuestra actividad a todos los niveles. Hemos hablado de lo social y ahora estamos hablando de lo ambiental, pero en general estamos constantemente abiertos a la investigación y a la mejora. ¿Qué recomendación daría a los jóvenes emprendedores? Bueno, es siempre delicado, ¿no? A los jóvenes darles consejos, entre otras cosas porque no hacen caso, ¿no? Es decir, los jóvenes tendrán que equivocarse como nos hemos equivocado todos, pero a los jóvenes en general y a los jóvenes emprendedores lo que les diría es que es una maravilla estar vivo, que dura poco, y que aprovechen el tiempo, ¿no? Que aprovechen el tiempo, que intenten hacer cosas útiles para ellos mismos, y una forma de hacer cosas útiles para ellos mismos es haciendo cosas útiles para los demás, ¿no? Y que sean humildes, es decir, que una de las cosas que la juventud tiene tendencia es a pensarse que sabe más de lo que sabe, y así se aprende poco. Que sean valientes, que sean valientes sin ser temerarios, y sobre todo que sean buenos, porque en la vida uno recoge lo que siembra.
Y cuando uno siembra esfuerzo, cuando siembra coraje, cuando siembra bondad, pues normalmente recoge buenos frutos. ¿Cuál es la receta de éxito? Bueno, es decir, cuando yo hablo de... es decir, esto que acabo de decir, en el fondo lo sabemos todos. Los jóvenes, los menos jóvenes, los más viejos, sabemos que hay que ser bueno, que hay que ser trabajador, que hay que tener coraje. Con lo cual, el éxito es ser coherente con aquello que ya sabemos, ¿no? Es decir, que esto que digo yo, pues lo dice todo el mundo. Mi abuela me lo decía, mi padre me lo decía, se ha dicho siempre porque es evidente. Lo que pasa es que no es fácil, que no es fácil hacerlo, con lo cual yo diría que la receta del éxito en la vida, pues en el matrimonio, en la escalera de vecinos, en el trabajo, pasa por esto, pasa por ser buena persona, por ser honesto, por ser trabajador, y normalmente tienes éxito.